En un aeropuerto privado de lujo, la luz del sol iluminaba las líneas impecables de jets elegantes estacionados en la pista. La atmósfera vibraba con exclusividad, donde los pasajeros no esperaban en largas filas, sino que eran recibidos con alfombras rojas y asistentes personales. Entre el bullicio de empresarios apresurados y familias acomodadas, un piloto de cabello rubio y uniforme impecable caminaba con aire de confianza. Su porte y presencia parecían reforzar su autoridad en un lugar donde el tiempo y el lujo eran moneda corriente. En la sala de espera exclusiva, una mujer de piel oscura y una elegancia evidente estaba sentada en silencio, revisando su teléfono mientras un asistente traía un café cuidadosamente preparado. Su presencia era imposible de ignorar. Todo en ella, desde su postura erguida hasta el costoso bolso que descansaba a su lado, transmitía poder y riqueza. Sin embargo, había algo en su expresión, una mezcla de determinación y calma, que sugería que estaba acostumbrada a no solo ocupar espacios, sino a dominarlos. El piloto, al pasar cerca de la mujer, no pudo evitar mirarla de reojo. Algo en su apariencia, tal vez el contraste entre su piel oscura y las joyas brillantes que llevaba, hizo que sus prejuicios afloraran. Frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. En su mente, una idea errónea comenzó a formarse: gente como ella no pertenece aquí, pensó, convencido de que se trataba de alguien que había tenido suerte o que, peor aún, estaba fuera de lugar en ese ambiente exclusivo. Sus pensamientos se reflejaron en su lenguaje corporal, la barbilla ligeramente levantada, el andar más decidido, como si quisiera demostrar que él sí pertenecía allí. Unos minutos después, el piloto fue llamado para supervisar la asignación de asientos en el vuelo privado que estaba a punto de despegar. Mientras revisaba la lista de pasajeros, notó el nombre de la mujer y lo relacionó con un asiento en la sección más exclusiva del jet. Levantando una ceja, caminó hacia ella con una mezcla de arrogancia y escepticismo. Al llegar, su tono fue cortés pero claramente condescendiente. «Disculpe, señora, ¿puedo ver su boleto?», dijo, aunque sabía perfectamente que nadie accedía a esa sala sin tener la documentación adecuada. La mujer levantó la mirada, calmada, y le entregó su boleto sin decir una palabra. Su actitud era de quien estaba acostumbrada a lidiar con situaciones similares, pero el leve endurecimiento en su mandíbula revelaba que no le agradaba ser cuestionada de esa manera. El piloto tomó el boleto, revisándolo con una atención exagerada, como si buscara alguna irregularidad que justificara su desconfianza. «Ah, veo que está en la sección principal». «Curioso», murmuró, apenas lo suficiente para que ella lo escuchara. Luego, le devolvió el boleto con una sonrisa forzada, añadiendo: «Espero que disfrute del vuelo». La mujer mantuvo su mirada fija en él por un momento, como si estuviera evaluándolo. No dijo nada, pero sus ojos parecían contener una advertencia silenciosa, una que el piloto ignoró completamente. Al darse la vuelta, murmuró algo en voz baja, algo que ella no alcanzó a oír, pero que provocó una risa leve en uno de los asistentes que estaba cerca. Aunque el incidente había sido breve, el piloto había dejado clara su postura. Más tarde, al abordar el avión, la mujer fue recibida por la tripulación con el respeto y la amabilidad que merecía. Sin embargo, el piloto seguía observándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo desde la cabina. No podía sacarse de la cabeza la idea de que su presencia en el jet representaba una anomalía. Para él, las personas con ese nivel de acceso eran siempre las mismas: poderosos empresarios, figuras de renombre o herederos de fortunas inmensas. Nada en sus prejuicios le permitía imaginar que ella pudiera pertenecer a ese grupo. El vuelo transcurrió sin problemas al principio, aunque el piloto no pudo evitar lanzar miradas ocasionales hacia la cabina principal, donde la mujer estaba sentada. Había algo en su comportamiento tranquilo que lo incomodaba, como si ella estuviera perfectamente consciente de lo que él pensaba pero no considerara necesario confrontarlo. Ese silencio, esa seguridad, lo irritaban más de lo que él mismo entendía. Sin embargo, cuando el vuelo estaba a punto de aterrizar, algo inesperado ocurrió. Un asistente de vuelo se acercó al piloto con una expresión de nerviosismo y le susurró algo al oído. La noticia hizo que su rostro perdiera el color. «¿Estás seguro?», preguntó el piloto, bajando la voz. El asistente asintió rápidamente antes de retroceder, dejándolo procesar la información. En ese momento, el piloto miró hacia la cabina principal con ojos que ya no estaban llenos de superioridad, sino de incertidumbre y temor. Había algo que no sabía sobre la mujer, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando el avión aterrizó y la puerta principal se abrió, un grupo de hombres uniformados esperaba en la pista, formando una línea impecable. Todos llevaban insignias que indicaban su rango, y su postura era la de alguien acostumbrado a tratar con figuras de alto nivel. La mujer descendió del avión con una calma inquebrantable, y al verla, los hombres uniformados se cuadraron al unísono, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto.
El piloto observaba desde la cabina con incredulidad, su arrogancia reemplazada por una confusión evidente. Uno de los hombres uniformados se acercó a la mujer y le habló con un tono deferente, casi reverente. Aunque las palabras eran inaudibles desde donde estaba el piloto, el mensaje era claro: ella no solo era importante, sino que su influencia era mucho mayor de lo que él jamás había imaginado. En ese momento, el piloto entendió que había cometido un grave error al subestimar a la mujer. Pero lo que no sabía era que su poderoso padre, una figura con conexiones que podían cambiar vidas en un instante, ya estaba al tanto de todo lo ocurrido en el vuelo. Mientras el piloto intentaba procesar lo que estaba viendo, la sensación de que su arrogancia pronto tendría consecuencias comenzó a sentarse en su mente. La mujer, antes de subir al lujoso auto que la esperaba, lanzó una última mirada hacia el avión. No había ira en su expresión, solo una calma casi intimidante que parecía decirle al piloto que, aunque él no lo sabía aún, pronto comprendería exactamente quién era ella y el alcance de su poder. El motor del auto rugió, alejándose de la pista y dejando al piloto con un peso en el pecho que no podía ignorar. No había forma de saber cómo ese día cambiaría su vida, pero una cosa era segura: lo que había comenzado como un acto de arrogancia terminaría enseñándole una lección que jamás olvidaría. El piloto no podía apartar la mirada de la pista mientras el auto negro desaparecía lentamente en la distancia. El silencio en la cabina era abrumador, roto solo por el suave zumbido de los motores apagándose. Sentía una presión incómoda en el pecho, una mezcla de curiosidad y un creciente temor. Quería convencerse de que lo que había visto no era tan significativo, pero cada detalle de la escena que acababa de presenciar seguía repitiéndose en su mente. Después de asegurarse de que el avión estaba completamente detenido y todo en orden, salió de la cabina. Caminó hacia la sala de espera del aeropuerto privado, intentando parecer indiferente, aunque en su interior sentía una creciente inquietud. Los asistentes de vuelo murmuraban entre ellos, claramente impresionados por la llegada de los hombres uniformados y la reacción del personal en tierra hacia la mujer. Cuando el piloto pasó junto a ellos, el grupo se quedó en silencio, pero sus miradas decían más de lo que sus palabras hubieran podido expresar. Sabían que él había sido, por decirlo suavemente, menos que amable con la pasajera. El piloto se detuvo frente a uno de los asistentes más jóvenes, un hombre delgado con rostro nervioso. ¿Quién era ella?, preguntó en voz baja, aunque su tono todavía llevaba un rastro de arrogancia. El asistente titubeó, como si no supiera si debía hablar. No estoy seguro, señor, pero escuché algo sobre un nombre importante. Creo que su familia tiene. Bueno, poder. Mucho poder, respondió finalmente, bajando la mirada. El piloto apretó los labios. No era la respuesta que esperaba, pero algo en el nerviosismo del asistente lo inquietó aún más. ¿Qué tan importante podía ser? Había conocido a muchas personas influyentes durante su carrera, pero ninguna le había provocado este nivel de incertidumbre. Al día siguiente, el piloto volvió a su rutina habitual, pero no podía quitarse de la cabeza lo ocurrido. Decidió buscar información sobre la mujer, esperando que un nombre o un detalle pudiera darle algo de contexto. No le costó mucho encontrarla. Su rostro, impecable y seguro, aparecía en artículos y fotos en línea. Era conocida por su trabajo humanitario, sus inversiones inteligentes y, sobre todo, por ser la hija de un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos más exclusivos del mundo. El padre de la mujer no solo era un magnate de los negocios, sino alguien con conexiones profundas en política, seguridad y diplomacia internacional. Había construido un imperio que se extendía a través de múltiples industrias, y aunque mantenía un perfil bajo, su influencia era innegable. Algunos lo describían como un visionario, otros como un estratega que siempre iba un paso adelante de todos. Era evidente que nadie en su sano juicio querría estar en el lado equivocado de su atención. El piloto sintió como un escalofrío le recorría la espalda al leer más sobre él. Este hombre no era alguien que tolerara faltas de respeto hacia su familia. Era conocido por proteger a los suyos con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Y ahora, el piloto no podía evitar preguntarse si su actitud hacia la mujer durante el vuelo había llegado a oídos de su padre. Intentó calmarse, diciéndose a sí mismo que seguramente ella no se tomaría la molestia de mencionar el incidente. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar la forma en que lo había mirado antes de abandonar el avión. No era la mirada de alguien que simplemente olvidaría lo sucedido. Era una mirada que llevaba un mensaje, aunque él no podía descifrarlo por completo. Días después, mientras estaba en su oficina revisando itinerarios para vuelos futuros, recibió una llamada de la administración del aeropuerto. Una voz neutral pero firme le informó que debía presentarse a una reunión con los directores del aeropuerto y representantes de una importante familia. No dieron más detalles, pero la mención de esa familia fue suficiente para que su estómago se encogiera.
La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias ubicada en uno de los edificios más exclusivos del aeropuerto. Al entrar, el piloto sintió cómo el ambiente cambiaba. Había una tensión palpable en el aire. Sentados a la mesa había hombres y mujeres que claramente ocupaban posiciones de poder, pero entre ellos destacaba un hombre mayor con un porte imponente y una mirada que parecía penetrar cualquier fachada. No necesitaba presentación. Era el padre de la mujer. El piloto intentó mantener la calma mientras tomaba asiento, pero su mente estaba a 1000 por hora. La conversación comenzó con cortesías superficiales, pero rápidamente el tono cambió. Entiendo que usted fue el piloto del vuelo reciente donde mi hija era pasajera, dijo el hombre, su voz calmada pero con un filo que no podía ignorarse. El piloto asintió, intentando mantener una expresión neutral. Así es, señor. El hombre lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando cada detalle de su respuesta, su postura, incluso su respiración. Mi hija mencionó algunos incidentes durante el vuelo. No voy a entrar en detalles ahora, pero quiero que entienda algo muy claro, continuó, su voz volviéndose más firme. En mi mundo, el respeto no es opcional. El piloto sintió cómo el peso de esas palabras caía sobre él. No había amenazas directas, pero el mensaje era inconfundible. Intentó disculparse, utilizando un tono que esperaba pareciera genuino. Señor, si en algún momento mi comportamiento fue percibido como inapropiado, le aseguro que no fue mi intención. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, simplemente lo observó, dejando que el silencio se extendiera por la sala. Finalmente, habló de nuevo. Confío en que será más cuidadoso en el futuro. Para personas en su posición, un solo error puede cambiarlo todo. ¿Estamos claros? El piloto asintió rápidamente, sintiendo un sudor frío en la frente. Sí, señor, completamente claro. La reunión terminó poco después, pero el impacto de esas palabras quedó grabado en la mente del piloto. Mientras salía del edificio, no podía evitar sentirse como si hubiera pasado por un juicio, uno del que apenas había salido ileso. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no era la reunión en sí, sino una llamada que recibió más tarde esa noche. Era un número desconocido, pero algo en su intuición le dijo que debía responder. Espero que haya entendido el mensaje de mi padre, dijo la voz femenina al otro lado de la línea. Era ella. Su tono era calmado, casi amigable, pero había algo más, una fuerza sutil que le recordó el poder que ella y su familia tenían. Lo entendí, y quiero disculparme si en algún momento mi comportamiento fue inapropiado, dijo el piloto, esforzándose por sonar sincero. Ella permaneció en silencio por un momento antes de responder. Disculpas aceptadas. Pero recuerde, el respeto es algo que se da a todos, no solo a quienes creemos que lo merecen. La llamada terminó poco después, dejando al piloto con una sensación de alivio mezclada con un recordatorio doloroso de sus propios prejuicios. Sabía que su carrera, incluso su vida, había estado peligrosamente cerca de cambiar de rumbo por completo. A partir de ese día, el piloto comenzó a ver el mundo de manera diferente. Cada pasajero que abordaba su avión era tratado con el mismo respeto, sin importar su apariencia, su nombre o cualquier prejuicio que pudiera surgir. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía asegurarse de que no volvería a cometer el mismo error. Lo que no sabía era que la familia aún lo observaba, evaluando si realmente había aprendido la lección o si era solo una fachada temporal. Había algo en juego que él ni siquiera alcanzaba a imaginar, algo que aún no se revelaba. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el piloto trataba de dejar atrás aquel incidente, no podía ignorar la sensación de que algo lo seguía. Era un peso constante en su mente, un recordatorio de cómo su arrogancia casi lo había llevado al borde del desastre. Aunque había adoptado un comportamiento más respetuoso con sus pasajeros y con el personal de vuelo, no lograba quitarse la sensación de que cada movimiento suyo estaba siendo vigilado. Todo pareció normal hasta que un día recibió una notificación inesperada. Era un nuevo vuelo, una solicitud de última hora para transportar a un grupo de personas cuyo nivel de confidencialidad superaba todo lo que había experimentado antes. Los detalles eran vagos, pero algo en la manera en que se presentó la solicitud lo hizo sospechar. Su instinto le decía que esto no era un vuelo cualquiera. Revisó el itinerario y notó que el destino era una isla privada, un lugar que solo aparecía mencionado en rumores sobre acuerdos de alto nivel y reuniones de personas con más poder del que se podía imaginar. El día del vuelo llegó, y al acercarse al avión, notó que la seguridad era mucho más estricta de lo habitual. Había hombres uniformados revisando cada rincón del aeropuerto, y el personal parecía más tenso de lo normal. Subió al avión, revisó los sistemas y esperó. La lista de pasajeros no incluía nombres, solo códigos. Sabía que esto no era algo que podía cuestionar, simplemente debía cumplir con su trabajo. Pero su corazón comenzó a latir más rápido cuando vio subir a la primera pasajera. Era ella.
La mujer caminó con su porte elegante y seguro, acompañada por dos hombres con trajes impecables que parecían estar atentos a cada detalle a su alrededor. Ella no lo miró directamente, pero su presencia llenó la cabina de un peso indescriptible. El piloto se enderezó en su asiento, intentando mantener una expresión profesional mientras sus pensamientos se aceleraban. No podía evitar preguntarse si ella estaba allí por coincidencia o si había algo más detrás de esto. Minutos después, otros pasajeros comenzaron a abordar. Aunque la mayoría lucía como personas comunes, había algo en su comportamiento que delataba que no lo eran. Algunos intercambiaban miradas discretas, otros hablaban en susurros, pero todos parecían estar allí por un propósito que él no podía comprender. Había una atmósfera de tensión en el aire, como si algo grande estuviera por ocurrir, algo que escapaba completamente a su control. El despegue fue tranquilo, pero la inquietud del piloto crecía con cada kilómetro que recorrían. Mientras mantenía su vista fija en los controles, escuchó fragmentos de conversación provenientes de la cabina trasera. No podía distinguir palabras, pero los tonos eran serios, como si estuvieran discutiendo algo de gran importancia. Trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía girando en torno a una sola pregunta: ¿por qué estaba ella aquí? Y, más importante, ¿qué papel estaba jugando él en todo esto? La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando uno de los hombres que había acompañado a la mujer entró en la cabina. Se colocó junto a la puerta, de pie, sin decir una palabra. Era como si estuviera vigilando cada movimiento del piloto. La incomodidad era evidente, pero el piloto sabía que no podía permitirse cometer ningún error. Cada decisión, cada maniobra, debía ser perfecta. El silencio del hombre detrás de él era casi tan abrumador como su presencia. Cuando finalmente comenzaron el descenso hacia la isla, el piloto notó algo extraño. El espacio aéreo alrededor del área estaba completamente despejado, algo que rara vez ocurría, incluso para vuelos privados. El radar mostraba que no había ninguna otra aeronave en kilómetros a la redonda, como si alguien hubiera bloqueado el acceso al espacio aéreo. Esto solo aumentó su sensación de que estaba participando en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Al aterrizar, la vista de la isla lo dejó momentáneamente sin palabras. No era un destino turístico común, era una fortaleza. Desde lo alto podía ver edificios rodeados de muros altos, con helicópteros estacionados en plataformas y docenas de vehículos blindados, moviéndose por caminos bien trazados. Era evidente que este lugar no era simplemente una isla privada, sino un centro estratégico para operaciones de alto nivel. Cuando detuvo el avión y abrió las puertas, los pasajeros comenzaron a descender uno por uno. La mujer fue de las últimas en salir. Esta vez, antes de abandonar el avión, se detuvo y lo miró directamente. Había algo diferente en su expresión, algo más calculado, pero también más humano. Se acercó un paso más, lo suficiente como para que solo él pudiera escuchar sus palabras. No todos los errores se corrigen con una disculpa, dijo en voz baja, pero con una firmeza que lo dejó helado. Antes de que pudiera responder, ella se giró y bajó del avión, dejándolo con más preguntas que respuestas. Quiso interpretar sus palabras, pero algo en su tono le dejó claro que aún no entendía completamente la magnitud de la situación en la que se encontraba. Desde la cabina, vio cómo los pasajeros eran escoltados por hombres armados hacia uno de los edificios más grandes de la isla. Aunque no podía escuchar lo que se decía, podía sentir la gravedad de cada movimiento. Y luego, de repente, una llamada llegó a su panel de comunicación. Era una voz que no reconocía, pero que hablaba con autoridad. Permanezca en el avión. No intente abandonar la cabina bajo ninguna circunstancia. El mensaje fue corto, pero contundente. El piloto se reclinó en su asiento, mirando por la ventana mientras la actividad en la isla continuaba. Algo estaba sucediendo, algo grande. Y aunque no sabía exactamente qué papel estaba jugando en todo esto, estaba claro que no era una coincidencia que lo hubieran elegido para este vuelo. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba. La sensación de que algo estaba por explotar, metafórica o literalmente, se hacía cada vez más intensa. Su mente iba y venía, tratando de conectar los puntos, pero cada pieza del rompecabezas parecía llevarlo a un callejón sin salida. Lo único que sabía con certeza era que estaba atrapado en medio de un juego que no entendía, y que cualquier movimiento en falso podría cambiarlo todo. El piloto permanecía sentado, sus manos apoyadas sobre los controles mientras su mirada vagaba por la escena fuera de la ventana. El silencio de la cabina era abrumador, roto solo por el ocasional zumbido de los sistemas del avión. Los edificios de la isla se alzaban imponentes en la distancia, pero lo que más le llamaba la atención era la creciente actividad en el perímetro. Desde su posición, podía distinguir a más hombres uniformados moviéndose con rapidez, como si algo inesperado estuviera ocurriendo. Su instinto le decía que la situación estaba a punto de cambiar, y no necesariamente para mejor.
De repente, un ligero pitido en el panel de control llamó su atención. No era una señal de emergencia, pero era inusual, como si alguien intentara contactarlo directamente. Presionó el botón para responder y escuchó una voz que no esperaba. No era de la torre de control ni de ninguno de los oficiales que habían abordado el avión, era alguien más, alguien desconocido. Escucha con atención, dijo la voz, calmada pero con una urgencia subyacente. Estás en medio de algo más grande de lo que imaginas. No confíes en nadie. El piloto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó responder, pero la señal se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Miró los controles, tratando de encontrar el origen de la transmisión, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién lo había contactado? ¿Cómo habían accedido a la frecuencia del avión? Y lo más inquietante, ¿por qué le habían advertido que no confiara en nadie? Mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder, notó algo extraño en el horizonte. Una pequeña embarcación se acercaba a la isla, moviéndose con rapidez. No parecía pertenecer a las fuerzas de seguridad que patrullaban el área, y su diseño era diferente, casi improvisado. La embarcación se detuvo a cierta distancia de la costa, como si estuviera esperando algo. Desde su posición, el piloto podía ver que llevaba a bordo a varias personas, aunque no podía distinguir sus rostros. Antes de que pudiera analizarlo más, un grupo de hombres armados salió de uno de los edificios principales de la isla y se dirigió hacia la pista. Llevaban maletines y parecían estar discutiendo con intensidad. Al mismo tiempo, otro hombre subió al avión sin previo aviso. Era uno de los guardaespaldas de la mujer, pero esta vez su actitud era diferente. No estaba allí para observarlo, parecía estar buscando algo. Necesito revisar el avión, dijo con firmeza, sin molestarse en explicar por qué. El piloto, aún afectado por la advertencia que había recibido, se sintió incómodo. Algo en el tono del hombre le indicó que no debía contradecirlo, pero su presencia en la cabina lo ponía en alerta. Mientras el guardaespaldas inspeccionaba cada rincón, el piloto notó que su atención se centraba en los compartimentos de carga. Parecía buscar algo específico, algo que claramente no quería que el piloto supiera. Cuando el guardaespaldas finalmente se retiró, el piloto no pudo evitar preguntarse qué había encontrado, o qué esperaba encontrar. Su preocupación aumentó cuando vio que la actividad en la pista se intensificaba. Varios vehículos blindados comenzaron a moverse hacia la zona de desembarque, mientras helicópteros sobrevolaban la isla. Era evidente que algo había cambiado. El ambiente ya no era solo tenso, era directamente hostil. De repente, un segundo mensaje llegó a través del panel de comunicación, esta vez de una voz que reconoció como la de la mujer. Su tono era frío, pero también calculador. Has sido más útil de lo que pensabas. Ahora, quédate donde estás y espera nuevas instrucciones. El piloto sintió que su estómago se hundía. Sus palabras confirmaban lo que temía, él no era un simple observador en esta operación. Había sido utilizado, pero no sabía exactamente cómo ni por qué. La sensación de estar atrapado, de ser una pieza en un juego mucho más grande, se volvió insoportable. Mientras el piloto intentaba mantener la calma, un sonido estridente rompió el silencio. Era una alarma que provenía de uno de los sistemas del avión, indicando que alguien estaba intentando acceder al sistema desde una fuente externa. El piloto rápidamente tomó el control, tratando de bloquear la intrusión, pero quienquiera que estuviera detrás de esto era más rápido. En cuestión de segundos, los monitores comenzaron a llenarse de códigos y mensajes que no entendía. Algo estaba siendo cargado en el avión, pero no tenía forma de detenerlo. En medio del caos, una voz emergió de los altavoces. Era la misma que lo había advertido antes. Están usando el avión para algo más que transporte. Tienes que sacarlo de aquí antes de que sea demasiado tarde. El piloto, confundido y desesperado, miró hacia la pista. La actividad en la isla parecía estar alcanzando un punto crítico. Los hombres armados se movían con rapidez, los helicópteros descendían, y la embarcación en el agua seguía esperando, inmóvil pero claramente alerta. Sabía que estaba en medio de un conflicto que no entendía, pero una cosa era clara, estaba llegando a un punto sin retorno. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la mujer apareció nuevamente en la pista, esta vez rodeada por un grupo de hombres que llevaban consigo una caja grande y metálica. La subieron al avión con rapidez, y aunque no dijeron una palabra, el piloto podía sentir la urgencia en cada uno de sus movimientos. Algo dentro de esa caja era importante, quizás incluso peligroso. El piloto intentó hablar, exigir respuestas, pero la mujer lo ignoró. Antes de irse, se detuvo junto a él, su mirada más penetrante que nunca. Recuerda, no todos los errores tienen solución, dijo con una calma inquietante. Ella se giró y salió del avión, dejándolo con más preguntas que respuestas.
Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz desconocida volvió a resonar en los altavoces. No confíes en ella. La caja es la clave, pero no como ellos piensan. Tienes que tomar una decisión ahora. El piloto, atrapado entre la lealtad a su trabajo y el miedo a lo desconocido, sabía que el tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar, pero cualquier decisión que tomara podría cambiarlo todo. Y mientras miraba la caja que había sido colocada en la bodega del avión, no podía evitar sentir que estaba sosteniendo el destino de algo mucho más grande que él mismo. El piloto permanecía inmóvil en su asiento, mirando fijamente hacia la caja metálica en la bodega del avión. Las palabras de advertencia de la misteriosa voz resonaban en su mente, entrelazándose con las acciones de la mujer y su evidente control sobre todo lo que estaba ocurriendo. El peso de las decisiones que tenía por delante lo aplastaba. Todo en su instinto le decía que debía hacer algo, pero cada posible acción parecía tener consecuencias irreversibles. De repente, el avión comenzó a vibrar suavemente, indicando que el sistema de arranque estaba siendo activado de forma remota. Miró los controles y vio cómo las luces del tablero parpadeaban. Alguien, probablemente desde la isla, había tomado control del avión. Sus manos volaron a los interruptores, intentando recuperar el mando manual, pero los sistemas estaban bloqueados. Una sensación de impotencia lo inundó mientras el avión comenzaba a moverse lentamente hacia la pista de despegue. La voz desconocida regresó en ese momento, más clara que nunca, como si ahora estuviera hablando directamente a él en lugar de a través de una transmisión difusa. Tienes que detener el avión antes de que despegue. Lo que está en esa caja no es lo que ellos creen que es. Es un arma, pero no para ellos. Sino para ti. El piloto tragó saliva, su garganta seca. Nada tenía sentido. Intentó hablar, pero sus palabras se atascaban. ¿Cómo podía confiar en una voz que ni siquiera sabía de dónde provenía? Sin embargo, algo en el tono de la advertencia despertó una urgencia que no podía ignorar. Mientras el avión seguía avanzando, tomó una decisión desesperada, dirigirse hacia la bodega y abrir la caja. Soltó los controles y se levantó, sabiendo que solo tenía minutos antes de que el avión alcanzara la velocidad necesaria para despegar. Corrió hacia la parte trasera del avión, luchando contra la vibración que aumentaba con cada metro que recorría. La caja metálica estaba justo frente a él, imponente, sellada con un mecanismo complejo. No tenía herramientas para abrirla, pero algo dentro de él le decía que tenía que intentarlo. Usó toda su fuerza para girar los pestillos y, finalmente, logró abrirla. El contenido de la caja lo dejó sin aliento. Dentro había un dispositivo extraño, compacto, pero claramente avanzado. Sus líneas brillaban con un tenue resplandor azul, y al tocarlo, sintió una vibración que parecía resonar con su propio ritmo cardíaco. No entendía qué era ni cómo funcionaba, pero algo en su diseño le dio una sensación inquietante. No era simplemente un arma, era algo más, algo que desafiaba su comprensión. Antes de que pudiera procesar lo que veía, una alarma ensordecedora llenó la cabina. El dispositivo comenzó a brillar con mayor intensidad, como si hubiera sido activado. En ese momento, la voz misteriosa regresó, ahora con un tono más urgente que nunca. Tienes que sacarlo de aquí. Si despegas con eso a bordo, no solo estarás en peligro tú, sino todos los que estén cerca. Esa cosa está diseñada para detonar bajo ciertas condiciones, y ya estamos al límite. El piloto no tuvo tiempo para dudar. Cerró la caja con rapidez y la levantó, sintiendo su peso aumentar con cada paso que daba hacia la rampa trasera. Activó el mecanismo manual para abrirla, dejando que el aire frío de la pista inundara la bodega. Con todas sus fuerzas, arrojó la caja hacia afuera, asegurándose de que cayera lejos del avión. El impacto resonó contra el suelo, pero el brillo del dispositivo no disminuyó. Algo estaba a punto de suceder, y tenía que actuar rápido. Regresó corriendo a la cabina, donde los controles seguían fuera de su alcance. Sin embargo, ahora tenía un plan. Si no podía detener el avión, al menos podía cambiar su curso. Giró los interruptores manuales, forzando los motores a un estado de sobrecarga. El avión comenzó a desacelerar bruscamente, sus neumáticos chirriando contra la pista mientras la caja metálica detrás de ellos emitía un sonido agudo, como si estuviera cargándose. Entonces sucedió. Un destello cegador llenó el horizonte, seguido de una onda expansiva que sacudió todo a su alrededor. El piloto protegió su rostro mientras el avión temblaba, sintiendo el calor de la explosión incluso a la distancia. Cuando el ruido finalmente disminuyó, abrió los ojos lentamente. La caja ya no estaba. Todo lo que quedaba era un cráter en el suelo, humeando, como un recordatorio del peligro que había enfrentado. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, escuchó pasos apresurados detrás de él. Era la mujer, acompañada por varios de sus hombres. Su rostro, por primera vez, mostraba algo más que frialdad. Era rabia pura. ¿Qué has hecho?
gritó, su voz temblando con una mezcla de furia e incredulidad. El piloto, aún recuperándose de la explosión, apenas pudo responder. Pero antes de que pudiera decir algo, otro sonido llenó la cabina. Era la voz desconocida, esta vez resonando por los altavoces del avión y de los dispositivos que llevaban los hombres de la mujer. Ya no tienen el control. Esto era más grande que ustedes, y ahora está terminado. La mujer quedó paralizada, mirando a su alrededor con incredulidad. Sus hombres comenzaron a retroceder, como si algo invisible los estuviera obligando a retirarse. El piloto, aunque aún no entendía completamente lo que había sucedido, sintió que algo fundamental había cambiado. La amenaza había sido neutralizada, pero el costo de llegar a este punto era algo que tardaría en comprender. Cuando finalmente bajó del avión, el aire fresco le golpeó el rostro. Las fuerzas de seguridad de la isla estaban en caos, tratando de entender qué había ocurrido. Pero para él, una cosa estaba clara, lo que había hecho no solo le había salvado la vida, sino que había evitado una catástrofe de proporciones incalculables. Sin embargo, mientras se alejaba de la pista, no podía ignorar la sensación de que todo esto era solo el principio. Algo más grande estaba en juego, y aunque había sobrevivido a este capítulo, sabía que las respuestas que buscaba aún estaban ahí fuera, esperando. El piloto se alejó lentamente del avión, sintiendo cómo el cansancio finalmente comenzaba a apoderarse de su cuerpo. El ruido de la explosión todavía resonaba en sus oídos, como un eco que se negaba a desaparecer. Las luces de la pista parpadeaban en la distancia, mientras que la brisa de la noche le traía un momento de calma. Pero sabía que la tranquilidad era temporal. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos que necesitaban ser atados. La mujer, aún rodeada por algunos de sus hombres, permanecía cerca del avión, con los ojos fijos en el piloto. Había algo diferente en su expresión ahora. La furia de antes se había disipado, dejando un rastro de confusión y, quizás, una pizca de miedo. Ella sabía, tanto como él, que lo que acababa de suceder no era algo que pudieran borrar ni ignorar. El piloto había desafiado sus órdenes, había arriesgado todo y, de alguna manera, había salvado la situación. ¿Pero a qué costo? ¿Y qué era exactamente esa caja que había causado tanto caos? Mientras el piloto intentaba alejarse, sintió que alguien lo seguía. Volteó lentamente y vio que era uno de los hombres de la mujer, un guardaespaldas que lo observaba con expresión dura pero contenida. Sin decir una palabra, el hombre le indicó que lo siguiera de regreso hacia la mujer. El piloto consideró negarse, pero sabía que no tenía sentido intentar escapar. Esto aún no había terminado. Cuando llegó frente a ella, la mujer lo miró durante largos segundos en silencio. Luego, con un suspiro pesado, rompió el silencio. No tienes idea de lo que has hecho, ¿verdad? Dijo ella, con un tono que mezclaba exasperación y resignación. Esto no era solo una operación cualquiera. No era simplemente una carga valiosa. Esto podía cambiarlo todo. El piloto se cruzó de brazos, sintiendo cómo la tensión regresaba a su cuerpo. Aunque había arriesgado todo, aún no entendía completamente lo que estaba en juego. Había actuado por instinto, guiado por la voz misteriosa y por la certeza de que la caja representaba un peligro. Pero ahora quería respuestas. Entonces explícame, respondió él, manteniendo su voz firme. ¿Qué había en esa caja? ¿Por qué era tan importante para ustedes? La mujer lo miró fijamente, evaluándolo como si estuviera decidiendo cuánto podía decirle. Finalmente, tomó un paso hacia él, su voz bajando un poco. Lo que estaba en esa caja no era solo tecnología avanzada. Era un experimento, algo que habíamos estado desarrollando en secreto durante años. Una fuente de energía, o, mejor dicho, una fuente de poder. Algo que podría haber puesto a cualquiera en la cima, por encima de cualquier gobierno, de cualquier fuerza militar. El piloto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la mujer confirmaban sus peores sospechas. Ese dispositivo no solo era peligroso, sino que representaba un nivel de ambición que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Y querías usarlo aquí? ¿En un avión? ¿En una isla remota? Preguntó, con incredulidad en su voz. La mujer negó con la cabeza, frustrada. No era para usarlo aquí. El plan era transportarlo a un lugar seguro, terminar los experimentos y, eventualmente, aprovechar su potencial. Pero ahora, se detuvo, mirando hacia el cráter que había quedado tras la explosión. Ahora todo se perdió. Y no solo eso, lo que pasó aquí no quedará oculto por mucho tiempo. Las personas que estaban detrás de este proyecto no se quedarán de brazos cruzados. El piloto entendió lo que ella quería decir. Aunque había logrado detener el despegue y destruir el dispositivo, las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban. No solo había desafiado a la mujer y a sus hombres, sino que también había interferido en algo mucho más grande, algo que involucraba a personas con poder e influencia inimaginables.
Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la voz desconocida volvió a resonar, esta vez desde un pequeño dispositivo en el bolsillo de uno de los guardaespaldas de la mujer. Era un mensaje grabado, como si el misterioso aliado hubiera anticipado este momento. Lo que sucedió hoy fue solo el comienzo. No todo se perdió. El dispositivo se destruyó, pero las ideas detrás de él siguen vivas. Y mientras esas ideas existan, habrá quienes intenten usarlas para el bien o para el mal. No confíen en nadie. Este juego apenas comienza. El mensaje se cortó, dejando un silencio pesado entre todos los presentes. La mujer parecía perturbada, como si la voz le recordara algo que prefería olvidar. El piloto, por otro lado, sintió que finalmente había encontrado una dirección. Aunque no entendía completamente lo que la voz había querido decir, sabía que no podía simplemente regresar a su vida anterior. Había sido arrastrado a algo mucho más grande, algo que requería de su atención y, quizás, de su valentía. Después de un largo silencio, la mujer habló de nuevo, esta vez con un tono más suave. Te subestimé, admitió. Creí que era solo un piloto más, alguien que haría lo que se le ordenara sin cuestionar nada. Pero ahora veo que eres diferente. Y eso puede ser peligroso para ti. El piloto la miró directamente a los ojos, sin apartar la vista. Había pasado por demasiado como para sentir miedo en ese momento. No soy el único que es peligroso, respondió, con una leve sonrisa. Pero si realmente quieres hacer algo con todo este poder que buscabas, tal vez deberías pensar mejor en las consecuencias la próxima vez. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, simplemente asintió, como si reconociera que las cosas habían cambiado de forma irreversible. Finalmente, le dio una última mirada al piloto antes de girarse y caminar hacia uno de los vehículos estacionados cerca de la pista. Sus hombres la siguieron, dejando al piloto solo en medio de la oscuridad. El sonido de los motores del avión apagándose llenó el aire mientras las luces de los vehículos desaparecían en la distancia. Por primera vez en lo que parecían horas, el piloto se permitió respirar profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Pero incluso mientras la calma regresaba, sabía que no estaba realmente a salvo. Las palabras de la voz y las advertencias de la mujer seguían rondando en su mente. Decidió que no podía quedarse allí por más tiempo. Tomó sus pertenencias y comenzó a caminar hacia la carretera, decidido a encontrar respuestas. Aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaría este camino, estaba claro que su vida ya no sería la misma. Había entrado en un mundo lleno de secretos, ambiciones y peligros que no podía ignorar. Mientras se alejaba, el horizonte comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. La noche había sido larga y oscura, pero ahora había una nueva claridad en su mente. Tal vez no entendía todo lo que había sucedido, pero sabía que tenía una responsabilidad, no solo consigo mismo, sino con todo lo que estaba en juego. Había sobrevivido a algo que otros ni siquiera habrían imaginado, y aunque el futuro era incierto, estaba decidido a enfrentarlo. El piloto siguió caminando, dejando atrás la pista, el avión y todo lo que había ocurrido esa noche. Pero en su interior, sabía que el pasado no lo dejaría ir tan fácilmente. Había tocado algo que iba más allá de su comprensión, algo que conectaba con fuerzas mucho más grandes que él. Y aunque no tenía todas las respuestas, estaba preparado para enfrentarse a lo que viniera, listo para descubrir la verdad, sin importar el costo.